una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual manera, saludamos a quienes ya están en sintonía a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750, es nuestra cuenta en Periscope. Agradecemos a BPI, Venezolanos por la Información. Vaya jornada que tuvo BPI durante todo este fin de semana también, cubriendo en vivo y directo el concierto, los intentos de hacer llegar ayuda humanitaria. Nuestro saludo a ellos, a todo ese equipo. Y también les recordamos que pueden sintonizar en diferido a través de lacabilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti, para toda la audiencia que a esta hora se conecta con nosotros gracias a la poderosa señal de RCR 750 en los distintos confines del universo a los cuales llega nuestra señal. Debo sumarme, por supuesto, a la felicitación que has hecho, pero sumar no solo al equipo de BPI, quien ha hecho un extraordinario trabajo estos días y lo sigue haciendo, sino también al equipo de RCR, incluyéndote, que durante este fin de semana, desde el viernes hasta ayer, estuvieron también pegados a la transmisión de lo que ocurría en los distintos puntos donde se desarrollaba la noticia o lo que fue noticia este fin de semana. A las personas que nos observan a través de YouTube, que tienen la preocupación de que no me ven, ya me van a ver, calma, ya estamos trabajando en eso. Tus fans. Y los tuyos también. Neomar, hablábamos de la noticia, lo que fue noticia el fin de semana, sí. Pero lo que es noticia en este momento, o una de las cosas que está haciendo noticia en este momento, y que a mí sinceramente me llena de alegría y de ánimo mi corazón en lo más profundo, y colora mi alma de los más bellos tonos, es la noticia que ha hecho público el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Fondos, la OFAC, que ha incluido a 4 gobernadores chavistas en su lista de personas a las cuales se le van a confiscar sus bienes en los Estados Unidos. De esos 4 gobernadores, 3 son militares retirados. Uno de ellos es este personajito patético, este payasito de feria, este casquivano, loquillo, que es el Rafael Lacaba, al cual, se le incluye en esta lista. Los otros 2 son el Omar Prieto, el usurpador de la gobernación Zulia. Uh-huh. Pero los 2 últimos, a mí me llaman mucho la atención su inclusión en esta lista porque son 2 personajes a los cuales conozco muy bien.
Ramón Alonso Carrizales Rengifo. Yo conocí a Ramón Carrizales Rengifo cuando fui empleado público, porque yo estaba en una institución que dependía del Ministerio de Infraestructura, del cual era jefe. Ramón Carrizales Rengifo se le conoció, es coronel. A él se le conoció en la administración pública o saltó a la palestra cuando se le deja encargado, él era viceministro de Infraestructura, cuando el ministro era Diosdado Cabello. Cuando Diosdado Cabello abandona el Ministerio de Infraestructura para ir a competir por la gobernación de Miranda en el año 2004, deja a la cabeza del Ministerio de Infraestructura a Ramón Carrizales Rengifo. Ramón Carrizales Rengifo es la única batalla que ha peleado ese señor. Él es coronel. La única batalla que ha peleado fue aquella donde terminó, por supuesto, porque estamos hablando de un régimen demoníaco y que además de eso es pirómano. Bueno, él fue el ministro que quemó la torre de Parque Central. Yo no recordaba eso, Daniel. Bueno, porque el asunto es que una cosa es haberlo leído, otra cosa es haberlo visto. Yo trabajaba en la torre de Parque Central en aquel entonces, cuando esos malandros quemaron la torre. El incendio empezó, por cierto, en el piso 34, en las oficinas de registro aéreo y las oficinas de la presidencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, cuando el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil era el entonces coronel Giuseppe Gioffreda Llorio, que luego llegó a comandante de la Fuerza Aérea y que anda por ahí, por cierto, haciendo negocio todavía. A ellos se les señala de ser del entorno más cercano a Diosdado Cabello, testaferro y toda aquella cosa. O sea que pareciera que no sabemos si están cayendo los dueños de los reales o los interpuestos. Pero el asunto es que, bueno, que a Carrizales lo metieron en la lista, después de Carrizales estuvo en el Ministerio de Infraestructura, después lo nombraron vicepresidente de la República, un periodo breve, pero ahí estuvo, y después terminó usurpando en todos términos posibles la gobernación del estado de Apure, porque él lo designaron gobernador de Apure cuando sacan por la fuerza al que era chavista también, y amigo y hermano de todos ellos, este muchacho Aguilar Tegames, era el gobernador de Apure, lo sacan a trancas y barrancas y después lo matan a tiros en el estado Aragua. Bueno, durante ese periodo el gobernador era Carrizales Rengifo. Esto pareciera que fuesen cuentos del narco de los 80 en Medellín. Cualquier similitud es pura coincidencia. Y el último de los incluidos en la lista es el señor Jorge Luis García Carneiro. Bueno, ¿qué puedo decir yo de Jorge Luis García Carneiro que no haya dicho ya? Por Dios. A García Carneiro, a quien nos tocó recibir en el estado Vargas cuando lo meten a político, a juro, para que fuese gobernador de un estado, al cual él decidió, porque tú sabes que esta historia pocas veces se ha conocido, cómo termina García Carneiro siendo candidato a la gobernación de Vargas. Chávez, para poner a robar y mantener contextos a esos personajes a los cuales Mario Silva en su audio, en el audio famoso aquel, llamaba viejos generales borrachos y corruptos, de los cuales Jorge Luis García Carneiro, yo no sé si califica. En el grupo, ¿no? Yo no sé si califica. Claro, no sabemos. Porque tan viejo no es, pues. Pero él decía viejos generales borrachos y corruptos. Bueno, tan viejo no es, pues, tan viejo no es. Entonces, bueno. No sé, hay que ver, ¿no? En todo caso, tú entendiste, Neomar. Sí, ajá. Bueno, en aquel entonces, él estaba regando a todos esos tipos, ¿verdad?, que había puesto de generales en jefe en los distintos puestos donde siguieran haciendo su labor. Y su labor es, tú sabes cuál es la labor de ellos. Entonces, a García Carneiro le pusieron dos opciones para ser candidato a la gobernación. O el estado Vargas o el estado Mérida. Y cuenta la leyenda que entonces García Carneiro salió de gira en esos dos estados primero para decidir en cuál de los dos iba. Y cuando llega Vargas, llegó a Vargas un fin de semana y vio el gentío en la calle bebiendo, bailando y aquella cuestión, y dijo, no, esta es mi tierra. Y entonces el tipo se fue a Vargas. Y entonces aquí es donde viene la gran desgracia, ¿no? Porque al pueblo de Vargas se habla de que la tragedia de Vargas fue en el 99. No, la tragedia de Vargas empezó en el 99, pero no ha terminado. Claro. Porque mire que al pueblo de Vargas ha tocado, bueno, allá mandaron a ese señor, a Jorge Luis García Carneiro, lo metieron en esta lista. Yo no sé si él está en alguna otra lista, seguramente debe estarla, porque de Carneiro se dicen tantas cosas. Y no sé si además de meter a Jorge Luis García Carneiro en la lista, ¿verdad?, de delincuentes con dineros mal habidos, en el sistema financiero internacional, metieron también a uno de sus más allegados, que es el coronel
José Manuel Suárez, que es su mano derecha y parece también que es su tesorero. Bueno, al que no metieron fue a ese malandro que él se llevó en su primera gestión. Él se llevó un malandro en su primera gestión y se la llevó a Vargas. Pero tú sabes que Vargas, cuando él llega a Vargas, lo llamaban Cañeiro, ¿no? Por su fama de borrachín. Entonces a él le cambiaron, y él inclusive me lo dijo en el programa de radio donde yo participaba allá en Vargas, en la 96.9, la cerrada emisora Viva, Viva 96. Bueno, que él había logrado con el pastor Freddy Romero, al cual él se llevó a Vargas, que le cambiaran el remoquete, porque Freddy Romero sembró palmeras en todo Vargas. Y entonces a García Carneiro dejaron de llamarlo Cañeiro para pasarlo a llamar Palmeiro. Sí, yo recuerdo eso. Y después ese pastor, ¿verdad?, acusado de estar metido en el narcotráfico, le quitaron todo lo que tenía dentro de la gobernación y apareció muerto y quemado dentro de una camioneta en la vía Atapipa, en el estado Miranda. Esto no es cuento, esto es historia contemporánea. Esto es historia viva. Para que más o menos se vayan enterando los que no saben a quienes están metiendo aquí en las listas. Yo podría pasar el programa de hoy, el de mañana y los de todo el mes, hablando de las hazañas de ese general en jefe, ¿verdad? Que es García Carneiro. Pero ¿para qué? Si ya los Estados Unidos saben lo que tienen que saber de él y por eso lo metieron en la lista. Espero que los 4 hijos del general García Carneiro empiecen a pasarla muy mal, a ver si el resto de los hijos que tiene solteros se van a casar a toda pompa como se casó el hijo mayor, ¿verdad? Por cierto, ojalá el hijo mayor ya le haya pagado a las muchachas, a las strippers que llevó para la despedida de soltero cuando se casó. Bueno. Eso era un gran escándalo. Yo podría echar ese cuento aquí, pero creo que no es horario, ¿no? Mire, señor Daniel, antes de ir al corte... Yo no voy a seguir contándolo porque si no, imagínense. Vamos a dejarlo hasta allí. Mira, antes de ir al corte, vamos a recapitular un poco lo que ocurrió el día de hoy. La gente, el día de hoy, estos 3 días han sido intensos, muy fuertes, han sido además fatídicos en muchos sentidos. Por ahí hay gente que se ha visto muy desanimada. Bueno, hay que interpretar las cosas tal y como están ocurriendo, ¿no? Hay que hacerse de lo que está a la mano y interpretar las cosas con base en esos indicios, ¿no? El fin de semana, como ustedes saben, fue muy, muy, muy complejo en términos de lo que ocurrió al sur de nuestro territorio nacional, Santa Elena de Guairén, y muy complejo también en esas 3 conexiones, 3 puentes, mejor dicho, 3 conexiones con el territorio colombiano. Cuando nosotros nos toca acometer la tarea que acometimos ese fin de semana, minuto a minuto nos damos cuenta de las embestidas, las represivas embestidas de la GNB, de la policía, de funcionarios del ejército y todo lo demás. ¿Qué se puede decir después de todo esto? Que hoy eso ha derivado en una reunión, si se quiere, de emergencia, el Grupo de Lima, con participación del representante de los Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence, y de allí deriva una declaración que de alguna manera desestimula un poco a la gente en el sentido de que no es explícita en términos de decir que aquí se va a producir una intervención militar, pero por otro lado no cierra el capítulo Venezuela, sino que dice que, o lo lleva a uno a pensar, que se va a insistir en la ruta de las sanciones. Y un poco para redondear, pues ya tenemos que ir al corte y no queremos comernos mucho tiempo de este arranque del programa porque tenemos un invitado muy especial con nosotros el día de hoy. Lo que está planteado es eso. En la intervención de Pence hay un llamado a los países de la región a intensificar sanciones, sobre todo económicas, sobre todo diplomáticas, a funcionarios del gobierno o exgobierno de Nicolás Maduro, y persistir en esa presión. De hecho, hay una frase al final que es un poco controvertida, de un Pence diciéndole a la gente, a los venezolanos, como que busquen su liberación y Dios los acompañe. Eso a mí me sentó muy mal, de verdad, porque básicamente casi que le pone a uno el tiempo de Dios es perfecto otra vez en la cabeza, ¿no? Y yo soy muy creyente, pero eso desentona un poco con lo que uno esperaba, pero eso es lo que está planteado, y creo que el punto nodal que nosotros tenemos que abarcar en este programa del día de hoy es por qué, luego de todo lo ocurrido el fin de semana y todo lo planteado en términos de la oposición como la tesis de la ruptura militar, que es el sustento real de poder del régimen ya no democrático, ya no legítimo que tiene Nicolás Maduro usurpando el poder en Venezuela, ¿por qué eso sigue siendo así? Y para hablar de los militares tenemos con nosotros acá al profesor Luis Alberto Butó, a quien vamos a recibir a la vuelta de este corte comercial. Vamos a la pausa rapidito y volvemos con más. Usted escucha Y Así Nos Va
con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Luis Alberto Butó es profesor de la Universidad Simón Bolívar del posgrado en Ciencia Política, entiendo que el doctorado también de Ciencias Sociales, experto en la materia de relaciones civiles militares en el país y una de las personas que yo considero que sin mucho aspaviento, sin mucha bulla, sabe de la materia militar en este país, no siendo, por cierto, una persona egresada de la Academia Militar. Es un civil que sabe de militares en este país. Bienvenido, Luis Alberto. Gracias, Neomar, por la invitación. Bien, el planteamiento fuerte de la situación militar en Venezuela en estos momentos es que parece haber, o parece que hubo por mucho tiempo, un convencimiento en la élite política, ya no diría yo opositora, porque ahora con la situación de Guaidó siendo efectivamente el gobernante legítimo, o el que detenta el poder ejecutivo, de manera interina, pero legítimamente en este país no podría hablar de oposición, es una tesis que habla de que llevado a un punto de incentivos tal, la cúpula militar y quizá no la cúpula, sino también los mandos medios y la base de la tropa en las fuerzas militares venezolanas iban a abandonar a Nicolás Maduro y se iban a pasar al lado del reconocimiento de la legalidad y del gobierno legítimamente ahora investido de Juan Guaidó. ¿Qué ha pasado? Que parece que eso se quedó en los papers científicos, en la teoría y no parece reproducirse en la práctica, Luis Alberto. Yo creo que el problema es que no se entendió la teoría. No se entendió la teoría de cómo operan las relaciones civiles y militares en un país X y no se entendió la teoría de cómo operan los actores políticos. A mí me gustaría comenzar por lo segundo. Un actor político, primero, no siempre hace lo que quiere, hace lo que puede. Y eso lo que puede está medido en función del costo que implica esa determinada acción. Si el costo que tiene que pagar un actor político por escoger una determinada línea de acción entiende que es un costo que puede ser manejado, esa es la línea que va a seguir. Cuando el actor político entiende que el costo que debe pagar por una determinada línea de acción es muy elevado, pues va a desistir de seguir con esa línea de acción. En ese sentido, lo que ha estado planteado es que el costo que ha tenido o que pagaría la Fuerza Armada o los miembros de la Fuerza Armada por actuar como, valga la redundancia, como un actor político, han sido bajos. Y han sido bajos porque además no se ha entendido
la esencia, el carácter militar de este proyecto político. Aquí se confunde el asunto porque hay un civil al frente del gobierno. Pero lo que no se entiende es que esto es un proyecto de dominación política que es de origen y de esencia militar y que ha permitido que en Venezuela se haya puesto en funcionamiento, se haya puesto en práctica, se haya implantado una versión bananera, una versión tercermundista de lo que es un estado cuartel. Es decir, un estado cuartel es aquel donde los militares, por razones políticas, por razones económicas e incluso por razones sociales, se convierten en la élite dominante de la sociedad o pasan a formar parte en condición de primacía de esa élite dominante. Es decir, se habla de que hay una identificación del sector militar con el régimen, cuando eso es incorrecto. En realidad es un régimen militar. Entonces, caramba, no es que el asunto es que hay un apoyo militar al gobierno, es que hay un proyecto militar en funcionamiento y es un proyecto militar que se vino estableciendo en Venezuela de manera progresiva y sostenida a partir de 1999, cuando a través de un proceso de colonización militar de la administración pública, los puestos clave fundamentales de la arquitectura institucional venezolana pasaron a estar controlados por uniformados por miembros de la Fuerza Armada, ante lo cual, por supuesto, la sociedad venezolana no reaccionó, ante lo cual la sociedad venezolana miró para otro lado. Y los que se involucraron en el proceso, que después tuvieron una brecha generacional, una ruptura generacional con la, y aquí voy a redundar es profeso, con la promoción en la cual se identificaba el presidente Chávez y sus compañeros, esa generación anterior no tuvo ningún prurito de apoyar al gobierno de Hugo Chávez, es decir, de participar en esa colonización militar. Aquí nombraron un general, presidente de PDVSA, que después fue opositor al gobierno del presidente Chávez y que en algunos sectores se le coloca como una especie de prócer de la oposición venezolana, pero cuando lo nombraron no se paró frente al presidente Chávez y le dijo: yo estoy formado para dirigir batallones, yo estoy formado para dirigir la comandancia del ejército, yo no estoy formado para dirigir la industria petrolera. O se pensaba que era un general Rabar número 2, ¿no? Pero no estaban identificados con el proyecto, porque lo primero que dijeron, lo primero que asumieron y lo primero que sintieron, lo primero con lo cual comulgaron, es que Chávez es uno de los nuestros. Es decir, ese proyecto es mío, y por eso Butó, no es que lo apoyo, es que soy parte de ese proyecto. Y eso es lo que no se ha entendido, y eso debería entenderse para que podamos avanzar en el seguro desmontaje de la realidad política que estamos viviendo en Venezuela desde 1999 hasta nuestros días. Tratando, profesor Butó, buenas tardes, de entender esa explicación que nos hace. Quisiera yo entonces entrar en lo que han denominado estrategia. Yo no sé si es una estrategia, porque, bueno, pero en fin, aquí lo que se ha manifestado o lo que se ha hecho público o lo que uno ha podido ver es que el intento, por lo menos de los Estados Unidos, y el intento de Juan Guaidó con respecto a la situación planteada en Venezuela es hacerle llamados a esos militares a que abandonen a Maduro y se pongan del lado de la Constitución, es decir, del lado de la presidencia interina de Juan Guaidó. Tomando en cuenta esa explicación que usted ha hecho, ¿usted cree que tuvo sentido esa estrategia? Saludos primero. Hola. Y me gusta verte en la pantallita. Es un placer verte aunque sea en la pantallita. Saludos. Mira, a ver. Yo creo que no se ha entendido el asunto de la manera adecuada. Cuando tú desde el liderazgo opositor convocas a la población venezolana para que apoye un proceso de cambio político en Venezuela, tú apelas a la conciencia del venezolano. Tú le dices al venezolano: nosotros tenemos un compromiso
por luchar para rescatar la democracia que nos las han secuestrado, que las han desmontado, que la han destrozado, que ha desaparecido. Entonces tú convocas a la conciencia de los venezolanos. Y los venezolanos hemos respondido a ese llamado. Pero cuando tú convocas a los militares, que también son venezolanos, tú no estás convocando a su conciencia. Tú estás actuando de la misma manera que está actuando el gobierno cuando utiliza mecanismos de populismo para obtener rédito político. Es decir, yo te doy algo y tú a cambio me apoyas. Tú le estás diciendo con la ley de amnistía en cristiano, y me perdonan los que están escuchando, a lo mejor no les gusta lo que voy a decir. Tú con la ley de amnistía le estás diciendo, traiciona al gobierno que estás apoyando y pásate para este lado y te vamos a perdonar todo lo que hayas hecho. Pero es que hay otra forma, Luis Alberto. Eso es equivocado. Eso es completamente equivocado, porque tú lo que tienes que apelar es a la conciencia de una persona que es tan venezolana como cualquier otra. Y dos, si tú estás convocando a alguien a que traicione en este momento, ¿qué garantía tienes tú en el futuro de que esa misma persona no va a traicionar cuando vea las condiciones idóneas para volver a incurrir en la traición? Esa es, como tú lo señalaste, no sé si lo podemos llamar estrategia, pero vamos a tomar tu palabra. Eso es una estrategia equivocada, tan equivocada como fue en el 45. Los aliados de los militares en el 45 fueron los traicionados en el 48, en noviembre del 48. Eso nos trajo como consecuencia una sangrienta década militar y nos trajo como consecuencia que todavía hoy en día en Venezuela seamos una sociedad tan atrasada que no hayamos podido superar el intervencionismo militar en política, es decir, que no hayamos podido encerrar los demonios del pretorianismo. Esa no es la estrategia y ese no es el mensaje que debe elaborar. Luis Alberto, pero si esa no es la estrategia, y aquí voy, puede ser que eso sea así. Yo más bien, yo lo he pensado por otro lado. Yo creo que nunca la estructura de incentivos para atraer a esa gente hacia el lado del respeto a la ley, el respeto al poder civil, la primacía de los civiles en política y todo lo que deriva de allí, sea la estrategia. Yo creo que ni siquiera es suficiente esa estructura de incentivos, que la ley de amnistía, aun cuando tú la describes como algo erróneo o errático en su despliegue, en lo que pretende alcanzar, yo creo que ni siquiera es suficientemente atractiva. De hecho, yo voy a hacer una pregunta muy dura y creo que va a quedar para la vuelta del corte, pero lo voy a poner en términos muy claros. ¿No es acaso, y yo he enfocado por aquí el problema, necesario que este grupo militar, esta tropa, quizá que son los soldados, digamos, de la parte más baja de la pirámide, sean sometidos a una situación límite en cuanto a lo que es su competencia? Su competencia es empuñar armas para justamente reaccionar y ser disuadidos de la actitud que tienen. Y la actitud que tienen es una actitud de persistir como secuestradores en una situación de secuestradores de un país. Y esta situación límite, lo digo abiertamente, es una situación de violencia. Porque yo creo que dada esa situación de violencia, bueno, eso generaría un efecto de demostración y el conjunto de la tropa, ya no solamente en el Táchira, ya no solamente en Santa Elena de Guairén, sino en todo el país, quedaría un poco pensando más qué va a ser del futuro, no en términos políticos ni económicos de ellos, sino existencial, vital, porque podrían perder la vida. Eso no está planteado en este momento, pero yo creo que más por allí pareciera que es que esta gente podría modificar su línea de acción. No sé qué opinas tú de esto, pero vamos a ir al corte comercial y venimos con más del profesor Luis Alberto Butó a la vuelta de esta pausa. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Planteaba yo a la vuelta del corte una hipótesis, ¿no? Que es que, y es justamente eso, una hipótesis, de que los militares deben ser llevados a una situación límite para que justamente ese apelo a la conciencia, ese apelo a ver qué consecuencias tienen los actos que ellos adelantan, justamente se revisen, ¿no? No sé qué piensas tú de esto, Luis Alberto. Eso no está en el panorama ahorita, de hecho, porque no hay ningún indicio que en lo inmediato vaya a haber una incursión militar en Venezuela. No desde el plano de la declaración formal ni nada. Pues siempre la historia puede dar sorpresas, ¿no? Pero no está planteado expresamente así. No sé qué piensas de esto. Fíjate, la historia nos da enseñanzas sobre el tema que estamos trabajando. Y me gustaría poner 2 ejemplos de regímenes totalitarios. Que por supuesto la fiereza de los regímenes totalitarios, todos entendemos cuán enorme fue o cuán enorme es todavía donde esos regímenes persisten. El caso de la dictadura del Shah de Irán, Reza Pahlavi, y el caso de Alemania del Este. Ambas fuerzas armadas fueron convocadas para reprimir las enormes manifestaciones que se producían en rechazo al régimen. Y llegó un momento en que por propia convicción de estos militares, llamados a reprimir, decidieron no hacerlo. En el caso de el Ayatollah Khomeini, él hizo circular en una cosita que ya muchos de los que nos están escuchando, pues son muchachos, no saben lo que hizo circular en un cassette, que eran unos grabadores de mano, un discurso muy elemental, donde se le decía: hermano, dispararle a un hermano musulmán es condenado en el Corán. Eso fue suficiente. Llegó el momento en que por convicción de su pensamiento, por convicción de su alma, por convicción de sus creencias, los soldados del Shah le dieron la espalda. Y en el caso de Alemania del Este, ante el desespero de lo que estaba ocurriendo, las autoridades de comunistas de Alemania del Este deciden abrir las fronteras. Y a las 2-3 horas, la cantidad de gente que estaba cruzando la frontera era de tal magnitud, era una situación absolutamente inmanejable, que las Fuerzas Armadas de Alemania del Este, que por supuesto era una Fuerza Armada muy poderosa, entendieron que era inviable evitar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es un tema sobre el cual he insistido de manera persistente. La sociedad venezolana, la ciudadanía, tiene que estar permanentemente movilizada, disciplinada, organizada, con la suficiente contundencia para demostrarle
a quienes están en el tope de este régimen o identificados con el tope de este régimen, que el sustento de este régimen en el tiempo es inviable. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, que eso nos lleve tiempo, que eso nos lleve esfuerzo. Bueno, también hay que entender que para sembrar hay que sembrar una buena semilla. Si usted siembra una semilla que venga ya desde el envoltorio, venga con posibilidades de crecer no adecuadamente, de crecer torcida, el nuevo modelo que vamos a construir va a ser torcido. Y hay mucha posibilidad de que a futuro se derrumbe. ¿Y por qué hay mucha posibilidad de que a futuro se derrumbe? Porque las dificultades que tiene la sociedad venezolana no van a desaparecer con un cambio de régimen, y eso hay que entenderlo. Y ahora, frente a esas dificultades es posible que factores que están todavía actuando pasen a jugar un papel desestabilizador y tengamos un retroceso en lo que esperamos o en lo que aspiramos construir. Daniel. Ahora, profesor Butó, pero cuando a mí me llama mucho la atención que se hayan hecho estos llamados a las Fuerzas Armadas y a todo aquello, abandonar el régimen y todo lo demás, y además de eso, el resultado haya sido que los que han aceptado ese llamado han sido militares, soldados, sargentos en la frontera que salieron corriendo y al otro lado cayendo técnicamente en el delito de deserción, o personalidades, entre comillas, como el Pollo Carvajal. En tal sentido, mi pregunta es, ¿qué llamado o qué particularidades le ve usted a ese comportamiento en estos ambos casos, pero principalmente del Pollo Carvajal? ¿Por qué el Pollo Carvajal acata un llamado y termina reconociendo a Juan Guaidó, siendo una de las partes fundamentales de lo que ha sido este entramado militar de estos años? Bueno, mira, primero allá hay movimientos que no tienen la mayor trascendencia y que en el fondo pudieran no pasar de ser anecdóticos porque no tienen ningún impacto. Si tú estás en una misión en el exterior y dices, bueno, desconozco al régimen y lo que estás es tratando de quedarte allí donde estás viviendo, bueno, eso no pasa de ser anecdótico, eso no tiene mayor impacto. Otro es lo que algunas personas, por su propio pasado reciente, decidan reacomodarse de cara al futuro. Esa es una decisión de cada quien y en eso no me meto. Esas consideraciones no son las mías. El aspecto personal no es lo que me interesa. Aquí yo creo que lo que hay que entender es que la Fuerza Armada es una estructura que por definición es una estructura vertical y tiene que ser vertical. Y en ese sentido, pues hay un alto mando que es el que tiene la identificación con el gobierno. Y en ese sentido, eso es lo que hay que entender. Es lo que hay que entender. Cuando tú colocas unas barreras de salida que son altas, y estamos hablando de política, porque la política no se resuelve en los deseos ni las aspiraciones. La política, como la vida misma, se resuelve en las realidades. Tienes que hacer un ejercicio lo suficientemente inteligente para poder colocar unas barreras de salida que sean, que puedan ser traspasadas por quienes van a Luis Alberto, ¿hay espacio para dejar para que esas barreras de salida sean suficientemente satisfactorias para un sector de la FAN y no para otro? Y me explico. Aquí hay gente que ha pensado que hay que apuntar hacia arriba, hacia la cúpula, porque la cúpula, como tú has dicho, determina tanto y cuando más la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una estructura vertical y absolutamente piramidal. Hay gente que ha pensado, por el contrario, que como los que están pasando las necesidades más urgentes, más apremiantes y los que están quizás más identificados con el pueblo llano son los integrantes de la base de la pirámide, es decir, la tropa de bajo rango, allí es que hay que apuntar. Y de allí han venido, por cierto, yo no diría deserciones, porque ya hemos tenido muchos problemas con el término, desde el punto de vista quizá estricto serían deserciones, pero en el punto de vista político del momento serían de paso al reconocimiento de la legitimidad digamos,
digamos, de origen que ahora tiene Juan Guaidó. De estos más de 100, entiendo me has dicho en Cortes Comercial que son más de 100 militares que se han pronunciado entre unos componentes y otros en las últimas horas y que han seguido sobre todo a territorio colombiano a reconocer a Guaidó allá. ¿A cuál apuntarías tú? Y no sé si se puede apuntar a las dos al mismo tiempo, es un mensaje general. ¿De qué recomiendas en este sentido? Fíjate, Neomar, cuando uno ve la estructura de la sociedad venezolana, uno se encuentra con que hay una inmensa cantidad de venezolanos, la mayoría, según trabajo como la ENCOVI, la mayoría están en situación de pobreza. Es decir, los ingresos no les alcanzan y tienen condiciones estructurales que le mantienen y satisfechan sus necesidades. Ahí está el profesor universitario, ahí está el obrero, ahí está el chofer de buseta, por supuesto, ahí están también los miembros de la Fuerza Armada. Hacer esa diferenciación no tiene sentido, porque la penuria que se pasa en un sector no necesariamente es mayor que la penuria que se pasa en otro sector. Entonces, llamar a un sector a que se incorpore a un proyecto de cambio porque está viviendo penuria, cuando el resto de la sociedad también lo está viviendo, eso no tiene sentido. Y hay que entender que en estas situaciones de miseria y de hambre y de dificultades generalizadas, la gente busca su acomodo. Aquí el servicio militar es obligatorio. Eso implica que, por ejemplo, y afortunadamente se eliminó cuando se cambió la Constitución, con la nueva Constitución, la Constitución que entró en vigencia en 2000, ese servicio militar obligatorio, se eliminó la recluta. ¿Y por qué se eliminó? No porque era una reivindicación de que la recluta era perversa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es así. Se eliminó porque desde la década de los 80, las condiciones económicas de la población venezolana llevaban a un sector importante de la juventud nacional a que se incorporara a las filas de la Fuerza Armada, porque allí encontraba una manera de enfrentar su situación socioeconómica dura. No hubo más necesidad de la recluta porque los contingentes se llenaban de manera voluntaria. Es decir, encontraban una salida a su situación estos jóvenes. ¿Quién dice que hoy en día buena parte de nuestra población no sigue encontrando una salida a las penurias que está viviendo ingresando a la Fuerza Armada? Yo insisto, ese no es el mensaje, porque se está sectorizando un mensaje que está vinculado al rescate de la democracia, que está vinculado a la posibilidad de un cambio de régimen político, de modelo político que es necesario, pero se está dando un mensaje que es global para el resto de la sociedad, pero se está particularizando para un sector de la sociedad. Esas diferenciaciones en este momento no caben y esas diferenciaciones no van a tener cabida porque no son comprendibles en el día a día. Eso es lo mismo exactamente que a mí me digan, como profesor universitario, incorpórese al cambio porque las condiciones de los profesores universitarios son dramáticas. Yo tengo un privilegio. ¿Yo tengo una preferencia sobre el resto de la sociedad o es que yo no soy venezolano? No, vale, yo necesito un mensaje que me incluya a mí como venezolano, porque si algo ha hecho este modelo perverso que nos gobierna desde 1999 es montarse sobre la exclusión de sectores venezolanos. Y el llamado hoy tiene que ser a la inclusión de todos los venezolanos en la posibilidad de que construyamos esa Venezuela que nosotros nos merecemos. Ahora, profesor Butó, estamos en medio de un escenario militar, obviamente, porque este es un régimen militar y sus actuaciones evidentemente han sido militares. Se le ha hecho un llamado directo y inclusive se le ha mostrado, no le han dicho burro, pero le han mostrado el tramojo a la clase militar, a la casta militar, y eso no ha dado los resultados que algunos esperaban. La pregunta concreta es, ¿esta situación militar o esta casta militar, la única forma de que cese su ejercicio del poder es con una respuesta militar o hay que seguir haciéndole los llamados
para que simple y sencillamente por arte de magia depongan las armas. No es por arte de magia, no es así de sencillo, Daniel, pero tampoco es una salida militar. Las salidas militares, y yo sé que hay muchos rabiosos, y sé que hay muchos desesperados, y sé que hay mucho malintencionados que apuesta por una salida militar a la crisis. Eso no es garantía de prosperidad para el país desde ningún punto de vista. Usted sabe cuándo comienza un conflicto militar. Usted no sabe nunca, jamás va a saber cuándo va a terminar un conflicto militar y en qué condiciones va a terminar un conflicto militar. ¿Por qué? Porque los escenarios bélicos, por definición, son escenarios caóticos. Es imposible predecirlo. Yo no sé si la gente lo entiende. La primera potencia militar del mundo, el único país del mundo que puede librar una guerra de grandes magnitudes en cada uno de los 5 continentes del planeta al mismo tiempo, es los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos de Norteamérica tiene 20 años empantanado en Afganistán. Y Afganistán es un país muchísimo más subdesarrollado de lo que es Venezuela. Lo que recalco es, las guerras no son películas. Las guerras no son guiones de Hollywood. Las guerras son dramáticas, las guerras son impredecibles y las guerras, e insisto en el tema, uno sabe cuándo comienza, no sabe cuándo termina y uno nunca sabe cuál va a ser el costo que eso va a generar. Es decir, si apostar por el cambio de nuestra sociedad, si apostar por una sociedad que sea próspera, va a pasar por pagar un costo tan elevado que ni siquiera vamos a saber si lo podremos pagar, es decir, si nos podremos recuperar a futuro y tengamos que perder 2 o más generaciones de las que ya hemos perdido, porque por ejemplo mi generación está perdida, en el sentido de la no posibilidad de futuro. Caramba, yo creo que ese tipo de cosas hay que pensarlo. Yo entiendo el radicalismo, yo entiendo el desespero de la gente, yo entiendo que a veces los problemas en una sociedad son tan graves que no se le puede pedir a la gente paciencia. Eso lo entiendo perfectamente, pero también hay que pedir cordura, porque lo que nos estamos jugando es el destino del país. Lo que nos estamos jugando es el destino de los 25 millones de venezolanos que quedamos en este territorio y de los 5 millones que están afuera. Eso no es un tema baladí para despacharlo con una frase altisonante que uno pueda escribir en Twitter. Esto es mucho más serio de lo que se piensa. Bueno, si no es así, quisiéramos a la vuelta del corte cómo ve Luis Alberto Butó las posibilidades de cambio de cara a los meses por venir, porque parece que viene un proceso largo, que también es incierto, que también tiene sus particularidades. Las revisamos a la vuelta del corte, ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto,
la inmejorable pasta al filecto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El año arrancó con un repunte. Así es, el año arrancó, Daniel, con un repunte en las expectativas. Estas expectativas pueden nuevamente verse complicadas de cara a las posibilidades de cambio en Venezuela, pero nos gustaría saber qué es lo que piensa el invitado Luis Alberto Butó. Los minutos Butó. finales que nos quedan, que Así son es. poquitos. Así es, Sí. así es. ¿Qué piensa el invitado Luis Alberto Butó sobre estas expectativas de cambio? Si no está planteado en lo inmediato un escenario bélico, y además tú lo has descrito como un escenario que no sería deseable, al menos en primera instancia, ¿qué está planteado para ti en términos de las posibilidades de cambio y su desarrollo? Está planteado seguir desarrollando la fortaleza que hemos venido acumulando al tiempo. No podemos tener memoria corta. Y voy a poner un ejemplo sencillito. ¿Quién es Juan Guaidó? Juan Guaidó es un diputado que salió electo en las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015. Es decir, 3 años después, 4 años después, por ejemplo, alguien que era miembro de ese liderazgo está ejerciendo las funciones que está ejerciendo hoy en día y, como dicen algunas personas, encarna la esperanza. Si no hubiésemos tenido esa victoria en el 2015, ¿dónde estaríamos hoy en día? Es decir, el asunto tiene que verse en perspectiva, no en términos inmediatistas. Y esas elecciones de 2015, me acuerdo, y por esto termino rapidito, esa noche mandaron cualquier cantidad de mensajes por WhatsApp que había que darle las gracias a cierto personaje militar porque dijo hay que respetar el resultado de las elecciones. Falso y mentira. Yo no sé si lo dijo o no. Lo que sí puedo decir es que no hay manera en ninguna sociedad que tú puedas ocultar, negar 8 millones de votos. La avalancha de votos de la sociedad venezolana movilizada, motivada, disciplinada y consciente de lo que estaba haciendo fue indetenible. Y eso nos trajo a donde estamos hoy en día. Profesor Entonces, Butó, hay que pero entender el así asunto. como no se pueden ocultar 8 millones de votos, tampoco se pueden ocultar 20 años de régimen. Y eso la gente también siente en este momento en que quizás las últimas esperanzas estaban puestas en una acción de fuerza, no porque la gente se la imaginara, sino porque eso era lo que ese liderazgo, lo que el propio Juan Guaidó, el que se está reivindicando hoy como por todo lo que ha hecho, porque ganó unas elecciones, por todo lo demás, pero ese liderazgo le dijo a la gente que aquí estaban todas las cartas sobre la mesa. Y entonces cuando les toca jugar la carta, resulta ser que se les tranca el juego o se les tranca la pistola. ¿Cómo es la cosa aquí? Bueno, mira, que nosotros cometamos torpezas, porque aquí, por ejemplo, en 2015, y yo no quisiera personalizar el asunto, aquí en 2015, cuando se eligió esa asamblea, hubo un discurso en la sociedad venezolana donde decía, venga, hay que buscar la experiencia, hay que buscar a los zorros viejos. Que la sociedad venezolana se equivoque, eso es otra cosa. Pero de que triunfó el pueblo venezolano, en ese momento triunfó el pueblo venezolano. Las torpezas, las incoherencias o las deslealtades del liderazgo opositor no se le pueden atribuir al pueblo venezolano. Y con lo que tú dices de 20 años, también hagamos el análisis en términos históricos justos. En esos 20 años, muchísimos de esos 20 años, el presidente Chávez ganó las elecciones y las ganó de manera abrumadora. Y el liderazgo opositor no supo en su momento hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuándo se le derrotó? En 2007, cuando se estructuró un mensaje muy claro de lo que significaba el socialismo en términos de impedir el enriquecimiento personal de los venezolanos. Allí se derrotó. Lamentablemente, y se le derrotó en 2015 con la unidad.
Bueno. Sí, profesor Butó, lamentablemente el programa se nos está acabando. Quisiéramos, por supuesto, tener mucho más tiempo para conversar y para debatir cosas como esa, porque si alguien ha dicho que las elecciones que Hugo Chávez supuestamente ganó abrumadoramente fueron los mismos creadores de ese sistema, que fue la gente de Smartmatic, y eso es público y notorio. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero entonces, ¿queda usted comprometido, profesor Butó, a regresar a este programa pronto? Me encantaría. Nos quedó mucho en el tintero. Un abrazo para usted, profesor Butó. Gracias a todos los que hasta esta hora nos estuvieron escuchando. Y los dejamos por hoy y les pedimos que por favor nos acompañen de nuevo mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y